Profunda desolación. Es buscar una mano, un amigo cuando todo lo que conoces quedó atrás. En la década de los 60, cuando miles de cubanos huían del comunismo, fue la Torre de la Libertad la que abrió sus brazos y ofreció ese consuelo. Por eso queremos preservar las historias de quienes fueron recibidos por ella en el refugio. En esta serie celebramos al Miami-Dade College por preservarla y celebrar su centenario y su continuidad como museo de aquel faro que guió el camino de tantos refugiados cubanos. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. La nueva poderosa 990 AM presenta Las Voces de la Torre de la Libertad. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Pues bien, la Torre de la Libertad, que cumple su centenario este año, próximamente pues ya estará abierta al público. Lo que pude ver en un tour recientemente es algo impresionante. Es como, bueno, las voces del pasado regresan y muchas de esas voces que pasaron por ahí pues están en fotos. Está el proyecto oral, que tienen ya más de 350 entrevistas de personas que vivieron la experiencia de aquel refugio, ¿no? De aquella torre que le dio ayuda, que le dio esperanza a tantas personas. Y ahí están recogidos muchos de los objetos, la caja donde venía el queso, las latas donde venía la leche, pero las memorias yo creo que es lo principal que tiene que prevalecer. Las maletas, ¿no? Las pequeñas maletas, si es que algunos venían con maletas, otros ni eso, pero ahí están. Y hoy vamos a escuchar del proyecto oral que ellos han hecho a las entrevistas a María Eugenia Vidaña. María Eugenia Vidaña no necesariamente pasó por el refugio porque ellos estaban aquí de vacaciones cuando esto sucedió, pero después, que cuando se creó el refugio, su madre trabajó en el refugio y estas son las memorias que ella tiene. El refugio, la Torre de la Libertad. ¿Cuál fue tu primera impresión sobre ese lugar cuando llegaste? Bueno, la primera impresión mía, yo nunca pasé por el refugio y ahora les voy a contar por qué. Cuando empezó el Cuban Refugee Assistance Program, del cual la Torre de la Libertad era parte de ese programa, no habían suficientes trabajadores sociales en Miami que hablaran español. Entonces lo que ellos hicieron fue emplear a los mismos cubanos refugiados que eran graduados de universidad y los entrenaron como social workers. Y ahí fue que mi madre, que tenía un doctorado en ciencias físico-químicas y había sido profesora del Instituto de Marianao en física y en química, ahí fue que ella entró y aprendió a ser trabajadora social. Y ahí entraron muchos cubanos también profesionales que entraron como trabajadores sociales porque no había otro trabajo en donde ellos podían. Por ejemplo, un tío mío que era abogado, otra tía que era abogado. Aquí los abogados no podían ejercer la carrera porque las leyes son diferentes. O sea, había muchos cubanos que fueron trabajadores sociales para el Cuban Refugee Assistance Program, y entre ellos mi mamá. Entonces, mi mamá, como yo te estaba contando a ustedes,
parte del Cuban Refugee Assistance Program era darle a los cubanos alimentos para ayudarlos a comer. El equivalente a hoy en día food stamps, pero hoy en día te dan un food stamp y tú vas a cualquier mercado y compras con tus food stamps, pero en aquel entonces te daban el producto. Entre los productos era el jamón en lata, Spam, era leche en polvo, huevo en polvo, peanut butter. Yo aprendí a comer peanut butter porque mi abuela le daban a mi mamá no, porque estaba trabajando para el Cuban Refugee Assistance Program, pero mi abuelita sí, y yo aprendí a comer peanut butter. Daban, varios productos. Pero entonces las mujeres no sabían cómo usar esos productos, porque en Cuba no había leche en polvo, había leche de verdad, y no había huevo en polvo, había huevo de verdad, y no había peanut butter, ¿no? Entonces, las clientas de mi mamá no sabían cómo usar los productos. Entonces, mi mamá se dedicó a la tarea de preguntarles cómo ellas utilizaban esos productos. Entonces, cuando ellas le decían, mira, yo con la leche en polvo y el huevo en polvo hago un flan de esta manera y esta es la receta, mi mamá lo apuntaba. Entonces, llegó a tener un librito que yo se lo he donado a la Torre de la Libertad, una copia del librito, porque es una cosa, es un tesoro, y mi mamá lo escribía en una máquina de escribir vieja que mi abuelo, su padre, usaba esa máquina de escribir para hacer su columna diaria, que se llamaba Aquí España, porque era español, mi abuelo, y para hacer su columna diaria en el diario de la Marina, cuando Cuba tenía prensa libre. Entonces, mi abuelo, con esa maquinita vieja, escribía su columna diaria. Y en esa máquina, mi mamá ponía papel carbón y escribía a máquina las recetas que le daban las señoras. Y hizo un librito. Entonces ella le daba las recetas a las señoras para saber cómo utilizar esos productos, y les decía, cuando ustedes inventen otra cosa, me lo digan para yo añadirle al librito. Y así está el librito. Ahí es interesantísimo porque hay hasta flan usando leche en polvo y huevo en polvo. Hay croquetas hechas de jamón Spam, de las laticas de jamón Spam. Hay una cantidad de cosas gracias a la inventiva de la mujer cubana. Impresionante. Ajá. Es una historia Sí, muy del cubano. Sí. La inventiva del cubano no solamente se aplica ahora que no hay nada en Cuba, sino también se aplicaba a las mujeres cubanas acabadas de llegar al exilio con esos productos que no sabían ni cómo utilizar. ¿Hay algún recuerdo en específico de la Torre de la Libertad? De tu ir, de alguna vez que lo visitaste, alguna persona, sonido, olores. No, de la Torre de la Libertad, el único recuerdo es pasar por enfrente y decir, mira, mi mamá trabaja para ese programa que está en esta torre, pero nunca fuimos a la torre a recibir ayuda, así que no tengo esos recuerdos, ¿no? Bueno, fíjense qué interesante, porque uno ahora ve qué fácil es, le dan sellos a las personas, con los sellos las personas pueden ir a comprar a restaurantes. A veces es hasta triste que en
en los mercados uno ve a estas personas que compran, los ves comprando cervezas, vino, cosas para fiestas y lo pagan con dinero y entonces el resto de los food stamps lo pagan con, usan otras comidas. Bueno, si usted no tiene dinero para comprar comida, no tiene dinero para food stamps. Y en aquel momento pues no había uso. La comida realmente que no era la comida que los cubanos estaban acostumbrados a comer, porque ahí usted tiene el tema de la leche en polvo, que nadie sabía lo que era eso, el huevo en polvo, el peanut butter. Sin embargo, aquellas pobres mujeres comenzaron a crear todas estas recetas para que las familias pudieran alimentarse de estos productos. Y de nuevo, cuando yo llegué no había ni refugio, tampoco había ni siquiera empleados que hablaran español. O sea, la audiencia del juicio de pedir asilo, lo que yo puedo recordar siendo una niña era que no entendía nada porque todo era en inglés. O sea, eran cosas que no, cómo esta torre fue adaptándose a las necesidades de toda esta comunidad que estaba llegando aquí, desposeída de todo. Y ahora tengo en línea a Miriam Campos. Miriam Campos pues pasó por la torre. Miriam, muchos recordarán su hija Lisette Campos, que estuvo aquí en el Canal 6, creo que fue Miriam. Canal 6, 7, 23. Bueno, verdad que sí, que estuvo excelente periodista, pero ahora ya no vive aquí en Miami. Pero Miriam, cuéntanos un poco de lo que tú recuerdas cuando tú pasaste por la torre. Bueno, yo espero que Dios me ayude a poder hablar, porque esas cosas me traen muchos recuerdos. Nosotros éramos una familia de 5 hijos, mi madre y mi padre muy cariñosos, y de buenas a primeras salimos todos de Cuba. Yo llegué a este país en septiembre 25 del año 61, con mi hermanita de 4 años y mi hermanito de 7 años. Llegamos aquí, no teníamos un centavo. Yo le pedí a alguien en el aeropuerto que me prestaran 10 centavos para llamar a unos amigos de mi mamá que me iban a recoger. O sea, ¿ustedes vinieron solitos? Sí. Esos amigos de mi mamá me llevaron al día siguiente al refugio, y cuando yo vi aquel edificio majestuoso y la gente tan cariñosa y tan buena, pero había muchas personas allí, nos sentábamos esperando que nos atendieran. Y entonces la señora que nos atendió, yo fui con mi hermanita de 4 años. Entonces nos entrevistaron. ¿Qué edad tenías tú? 15 años. Sí. Y entonces, imagínate, yo estaba muy mal, me sentía muy mal, había tenido un problema del estómago, porque desde que me monté en el avión en Cuba me sentí mal. Pero bueno, el asunto que llegué allí nos trataron muy nice y muy cariñosos todos y muy atentos y con mi hermanita hablándole y para tratar de entretenernos, ¿no? Y entonces me acuerdo que alguien, no sé quién, nos compró un perro caliente, que fue una maravilla. No sé qué tenía, pero todavía me acuerdo. Y yo vine aquí en el año septiembre 25 del 61. Pero tengo grandes recuerdos de ese día. La señora nos entrevistó muy cariñosa y muy tratando de animarnos, porque estábamos un poco deprimidos por haber dejado a nuestros padres. Ahora, para muchas personas, este lugar, cuando te llevaron a ti ahí, no solo ayudaban, les daban ayuda, me imagino que les dieron ayuda a la familia con la que ustedes estaban para ustedes. No, a nosotros lo que nos dieron fue el pasaje para seguir a Nueva York, que había un familiar de mi mamá que nos estaba esperando en Nueva York. Ah, o sea, ustedes eran parte de lo que eran los vuelos de relocalización. Sí. Nos dieron el ticket para el vuelo para Nueva York y al día siguiente nos fuimos. Nosotros tres llegamos a Kennedy Airport. Ahora, Miriam, ¿cómo para una niña básicamente, porque a los 15 años en esa época ser una niña, estabas a cargo de 2 de tus hermanitos, Sí. ¿cómo se ve todo esto? O sea, yo me imagino que de haber llegado
aquí y no haber tenido no haber hecho esa parada en la torre, quizás todo hubiera sido distinto, ¿no? Porque no tenían otra ayuda, lo que eran conocidos hasta que llegaras a la familia de tu mamá. Sí. ¿Por qué esa torre tiene que ser preservada? ¿Por qué es que tiene que seguir siendo ese faro de luz que fue para tantas personas? Sí, deben de mantenerla y siempre con mucho orgullo todos los cubanos que hemos pasado por ahí tenemos que tener grandes recuerdos y que queremos que la arreglen y que la tengan bonita para que eso sea un monumento lindo aquí para la ciudad de Miami, que es una cosa muy bella, que fue un acto de piedad y de amor y de ayuda para todos nosotros, sí. Cuando ustedes llegaron a Nueva York, yo me imagino en esa época ya empezaban a llegar otros cubanos a Nueva York, sobre todo en Nueva York y en New Jersey, que había muchos cubanos. Sí. Eran Nosotros también cubanos que vivimos llegaban aquí y les daban el pasaje para seguir. Sí, nosotros fuimos para Long Island. ¿Y habían ya otros cubanos allí o no? Sí, habían varias personas, varias familias de Victoria de las Tunas, eran los que estaban allí. Allí conocí yo a Manolo Reyes. Mira, y cómo para unos niños, yo siempre digo que son como arrancados de cuajo de su país, llegar ya no a Miami, donde habían personas que te recibieron, que hablaron en español, pero llegar a Nueva York, me imagino que fue bien difícil porque ahí no había muchas personas que hablaran español. Muy difícil, muy difícil. Nosotros vivíamos 19 personas en una casa, mijita. Aquello era horrible, horrible. Hasta que mi hermano trabajaba en 2 trabajos para ver si nos podíamos independizar. Pero nunca pedimos ayuda ni nos dieron ayuda de nada. Nosotros venimos aquí a buscar libertad, no a buscar ayuda. ¿Y cómo fue ese comienzo en la escuela, tanto para ti como para tus hermanitos? Sí, bueno, imagínate, yo llevaba a mis hermanitos a la escuela, tenía que caminar 2 millas, los llevaba y los recogía y los volvía a recoger y así, caminando, vivíamos en Long Island, en Mineola y en Freeport. Primero en Freeport y después en Mineola. Y fue bien duro, mucho frío, todos los días llorábamos y llorábamos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron sin ver a tus padres? Bueno, mi mamá llegó como al año y medio y mi papá lo cogió los measles crisis y tuvimos que sacarlo por España, se demoró mucho también. Es que cada historia de cada familia cubana es un libro. Sí, que para una familia unirse tuvo que haber tanta separación, tuvo que haber recorrido tantos caminos, porque para venir aquí a Nueva York alguien tiene que salir primero a España, después venir aquí, ese fue el comienzo de este exilio. Las personas a veces creen que fue muy fácil y que aquí todo se dio muy fácil. No, hubo, como tú estás diciendo, muchas lágrimas. Yo escuchaba el otro día en las entrevistas que tienen grabadas, cuando ponen segmentos, salen fragmentos de las voces de los que han grabado y Remedios Díaz Oliver decía, se derramaron muchas lágrimas, porque es verdad, hubo, yo me imagino lo difícil, la soledad, y no quiero ni pensar en los niños que eran Pedro Pan, porque tú no eras Pedro Pan porque fuiste directo a una familia, pero tuviste el mismo proceso, no estaban tus padres con ustedes. O sea, sí, claro. era un proceso doloroso. Una de las cosas que a mí más tristeza me da es pensar en el campo Matecumbe que había aquí, por ahí por los Everglades. Cuando caía la noche y esos niños pues tenían que acostarse a dormir sabiendo que no sabían cuándo iban a ver a sus padres, tiene que haber sido uno de los momentos más difíciles. Yo me imagino, nosotros dormíamos los 3 en una camita, en un twin bed, imagínate tú, y llorábamos todos los días llorábamos. Y mi papá me dijo que si quería regresar y que yo tenía mi casa allá, y yo le dije, no, yo no regreso. Pero ha sido muy muy difícil, Ninoca. Yo siempre digo que cada cubano tiene una historia.
Sin duda y que sí, ninguna, Miriam. y que ninguna es linda, No. ninguna es linda. Pero bueno, Todos hemos pasado mucho. es triste en el sentido de lo que pasó, pero al final yo creo que este país nos dio a todos la oportunidad de poder vivir en libertad y eso es lo que ha hecho la diferencia en todo esto. Claro, porque claro. uno nada más que tiene que pensar qué hubiese sido de cada uno si la opción hubiera sido permanecer en Cuba. Así que gracias, Miriam, por compartir esta historia con nosotros y una vez más, esa torre era para los Gracias que a- no se gracias quedaron a ti. aquí, que recibían esa ayuda por un tiempo, también era la institución que los ayudaba a viajar, a reunirse. Quizás fue la primera operación de reunificación familiar sin intentar serlo, así que Gracias a ti. Cuando yo paso, siempre que paso por ese edificio, me trae grandes recuerdos y un sentimiento muy lindo con ellos, hacia ellos. Así que gracias a ti te doy, Ninochka, te adoro. Bueno, Y gracias a ti, Dios. Miriam, por estar con nosotros y por compartir esos momentos. Gracias, era Miriam Campos. Gracias. Y esa es otra de las historias de la Torre de la Libertad. El exilio es una experiencia que hay que vivirla para entenderla. Es profunda desolación, es buscar una mano, un amigo cuando todo lo que conoces quedó atrás. En la década de los 60, cuando miles de cubanos huían del comunismo, fue la Torre de la Libertad la que abrió sus brazos y ofreció ese consuelo. Por eso queremos preservar las historias de quienes fueron recibidos por ella en el refugio. En esta serie celebramos al Miami-Dade College por preservarla y celebrar su centenario y su continuidad como museo de aquel faro que guió el camino de tantos refugiados cubanos. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí